revelado, Jesús manifestó 7 canciones que no son sagradas, escondalas para una fe verdadera. En el oscuro silencio de la noche, en un pequeño pueblo del corazón de México, Juan sentía una inquietud que no lo dejaba en paz. El aire impregnado de velas encendidas y el eco lejano de un bandoneón parecían susurrarle secretos divinos. La iglesia de adobe, testigo de generaciones de fe, ahora enfrentaba tornados de discordia. ¿Deberían los jóvenes escuchar música moderna? ¿Podría esto llevarlos a Cristo o alejarse de su fe? Juan, devoto católico de 35 años, se encontraba en la cama, su mente agitada. Una brisa suave entraba por la ventana, como si ángeles invisibles lo rodearan. Empezó a orar, pidiendo a Dios claridad, un signo. Y entonces, en medio de su ferviente oración, sintió una presencia cálida envolviendo su espíritu. Era como si el mismo Jesús estuviera a su lado, guiándolo hacia la verdad. Visiones brillantes llenaron su mente, y 7 melodías comenzaron a fluir como ríos de luz. Canciones inusuales, no sagradas quizás, pero llenas de amor y esperanza. En un momento de lucidez, entendió que estas letras no eran simplemente sonidos, eran mensajes de Dios. La primera, evocaba la libertad en Cristo, mientras que la segunda instaba a amar al prójimo. Juan sintió como una paz inexplicable inundaba su alma mientras la luz de la luna iluminaba su habitación, como si la misma gloria de Dios se manifestara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La siguiente noche, Juan volvió a orar, cada palabra suya era un susurro ansioso. Y en la penumbra, las melodías emergieron de nuevo, cual un canto mágico. Cada nota parecía estar impregnada de fe, cargada de la capacidad de revivir corazones adormecidos. Una tercera canción hablaba de redención, evocando lágrimas de alegría en su interior. La revelación lo llenó de fervor, su espíritu ardía en una lucha interna entre la tradición y la posibilidad de renovación. Con el rostro bañado por la luz de la luna, Juan comprendió que debía compartir esta experiencia mística con su comunidad. Sabía que la respuesta no sería sencilla. Al llegar el domingo, la iglesia vibraba con una atmósfera eléctrica, había emoción y confusión. Los murmullos de los jóvenes contrastaban con los rostros de desdén de los ancianos, desplegando el choque entre lo antiguo y lo nuevo. Juan se sintió observado por cientos de ojos expectantes y críticos. Tenía que decidir, ¿debería dar voz a su revelación? Su corazón latía con fuerza y, al recordar un versículo que siempre lo había sostenido, el miedo se tornó en valentía. La congregación aguardaba su palabra, como un eco del cielo, y la pregunta pendía en el aire: ¿cómo reaccionaría su comunidad ante el descubrimiento de 7 canciones que podrían encender una nueva llama de fe? La tensión era palpable, el destino de su pueblo podría cambiar en ese instante. ¿Sería capaz de llevar ese mensaje divino al corazón de cada persona en la congregación? Las miradas inquietas de quienes lo rodeaban lo empujaban hacia adelante, mientras la noche prometía más misterios por revelarse. Juan respiró hondo. Su corazón palpitaba fuertemente mientras se acercaba al altar. La luz de las velas titilaba, como si danzaran en anticipación, esperando las palabras que estaban a punto de fluir de su ser. Se preguntaba si alguna vez había estado tan nervioso, si este era realmente el camino que había decidido tomar. Pero allí estaba, dispuesto a compartir lo que consideraba un mensaje divino. Los murmullos se apagaron cuando su voz resonó en el aire. Queridos hermanos y hermanas, empezó, sintiendo cómo la conexión con Dios se intensificaba. He sentido su presencia en mi vida como nunca antes y hoy quiero compartir con ustedes algo extraordinario que me fue revelado. De repente, el eco de su voz resonó en las paredes de la iglesia, llevándose consigo las dudas que lo atormentaban. Abrió su corazón y, con confianza, comenzó a hablar de las canciones. Habló de la libertad que ofrecía la primera, de cómo podía liberar a las almas atrapadas. Luego,
pasó a la segunda, una llamada a amar sin prejuicios, a extender la mano al prójimo, a recordar que Dios siempre actúa a través del amor. Mientras compartía la historia de cada melodía, Juan sintió que las palabras tomaban vida. A medida que hablaba de la redención, vio algunas lágrimas en los ojos de la gente. Era un testimonio vivo de lo que había experimentado. Pero no todos estaban listos para escuchar. En la parte trasera, doña María, una anciana que había sido fiel a la iglesia toda su vida, fruncía el ceño mientras murmuraba entre dientes: ¿qué son estas canciones? No pueden ser de Dios. Juan sintió que una sombra fría le recorría el cuerpo, pero recordó que su misión era compartir el amor que había recibido. Finalmente, llegó al clímax de su mensaje. Hermanos, estas canciones no son sagradas ni comunes, son un reflejo del amor de Dios. A través de ellas, podemos acercarnos más a Él y a nosotros mismos. La música puede ser un puente, no una barrera. Un escalofrío recorrió la congregación. Algunos jóvenes comenzaron a murmurar, intercambiando miradas llenas de curiosidad y asombro. Entre ellos, Sandra, una chica que había estado alejada de la fe, empezó a sonreír. Su rostro iluminado era testimonio de un corazón tocado. ¿Acaso podemos juzgar la obra de Dios por su envoltura?, preguntó Juan con fervor. No podemos olvidar que estamos llamados a abrazar lo nuevo y a dejar que cada canción hable de su amor. Escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Un murmullo de aprobación comenzó a surgir entre la congregación, incluso algunos ancianos comenzaron a asentir con la cabeza. Juan sintió que un poderoso viento soplaba en su interior, como la ruiseñor que, tras una tormenta, es capaz de cantar. La verdad del mensaje resonaba con tanto poder que sus propios temores comenzaron a desvanecerse. Al concluir su discurso, Juan sintió la esperanza florecer en el corazón de su comunidad. ¿Sería este el inicio de un nuevo amanecer en la fe que compartían? Al mirar a su alrededor, vio caras diversas llenas de reflexión, algunas dubitativas, otras iluminadas, y en el fondo, un sentimiento de unidad empezaba a formarse entre todos. Mientras se retiraba del altar, una sensación de paz lo invadió. Ya no era acerca de él, era un baile de luz divino que había comenzado en su pueblo. Pero, en lo profundo de su ser, sentía una inquietud persistente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería suficiente para transformar la mentalidad de su comunidad? Como una suave brisa le recordaba su misión, una pregunta flotaba en el aire, dejando un eco misterioso: ¿cómo podría convertir esas canciones en un himno de fe renovada que resonara por generaciones? La iglesia permanecía envuelta en una atmósfera de expectativa. Juan se bajó del altar y se mezcló entre los fieles, sintiendo el fervor palpitar en cada rincón. Conversaciones susurradas llenaban el aire, algunas llenas de entusiasmo, otras de duda. Juan podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. ¿Realmente son canciones de Dios y estamos listos para esto? Cada palabra lo llenaba de un deseo aún más profundo de seguir compartiendo la luz que había descubierto. Se acercó a Sandra, quien había estado sonriendo con esa chispa de renacimiento. Ella lo miró, sus ojos brillantes estaban llenos de preguntas. Juan, empezó, ¿cómo pueden estas canciones cambiar nuestra manera de ver a Dios? La pregunta, que surgió del corazón de una joven que había estado perdida, resonó en Juan como un acorde bien afinado. Sandra, las canciones son como los acordes de la vida. Si las tocamos bien, pueden sonar hermosas. Pero también pueden sonar desafinadas si las ignoramos. Debemos abrir nuestro corazón para escuchar su melodía. Justo en ese momento, doña María se acercó, y su rostro no mostraba enojo, sino curiosidad. Juan, quizás haya un camino que no he considerado. Pero cada vez que escucho palabras como esas, siento que se rompen tradiciones. Doña María, respondió Juan con respeto, las tradiciones son importantes, pero a veces tenemos que dejar espacio para lo nuevo. Dios puede manifestarse de muchas maneras, y las canciones son solo una forma de conectar con Él. Un ligero murmullo de conversación se propagó detrás de ellos. Otras personas se unieron, sintiendo la inseguridad mezclarse con una nueva curiosidad. Los jóvenes, al ver la evolución del diálogo, comenzaron a compartir sus pensamientos también. La música siempre ha sido un lenguaje universal.
Quizás esto sea un llamado a experimentar la fe de manera diferente, dijo uno de ellos. Juan sintió como una ola de esperanza lo envolvía. La comunidad empezaba a cuestionar sus propios límites. ¿Y si estos himnos podían hacer que el amor de Dios resonara más libremente en sus corazones? La poderosa verdad de la creatividad divina empezaba a tomar forma. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que se diera cuenta, la noche estaba cayendo. Las velas parpadeaban, intensificando la sensación de que algo nuevo estaba en el aire. En ese momento, un líder de la comunidad, el pastor Gabriel, levantó la mano y pidió silencio. Hermanos y hermanas, quizás hemos escuchado algo que desafía nuestra tradición. Pero Juan ha encendido una chispa. ¿Seremos valientes para seguir este camino? Ese llamado a la valentía resonó en Juan. Pasó de ser un mensajero a un líder. Sí. Es hora de unirnos y permitir que estas canciones se conviertan en nuestra oración. Las voces unidas son más fuertes. El mundo necesita escuchar nuestro mensaje renovado. Con un fuerte aplauso, la congregación comenzó a vibrar con un nuevo fervor. Eran más que solo notas musicales, eran vidas unidas por la esperanza, un reflejo del amor tangible de Dios. Sin embargo, la inquietud en el corazón de Juan no se desvanecía. Porque en su mente surgió una pregunta de gran importancia. ¿Cómo llevar estas canciones desde el corazón de la iglesia hasta las calles donde la gente sufría en silencio? A medida que la reunión se cerraba, Juan sintió que era solo el comienzo de un viaje extraordinario. Un viaje que comenzaría no solo en la iglesia, sino en cada hogar, en cada rincón de su comunidad. Esa noche, mientras el eco de las voces congregadas se diluía, una pregunta flotó en el aire. ¿Quién se atrevería a llevar estas canciones al mundo y hacer que las almas atrapadas las escucharan? El tiempo vendría pronto. La semana que siguió fue un torbellino de emociones y pensamientos en la comunidad. Cada día, Juan se despertaba con una inquietud que lo impulsaba a buscar respuestas. Las conversaciones en la iglesia no solo continuaron, se intensificaron. Desde los jóvenes llenos de energía hasta los ancianos con sabiduría, todos buscaban una nueva manera de entender su fe. La expectativa estaba en el aire como una melodía que todavía no había sido tocada. Juan se sentó con su guitarra en la pequeña sala de ensayos de la iglesia, los acordes resonaban con suavidad. La luz que entraba por las ventanas creaba un ambiente cálido que inspiraba esperanza. Comenzó a componer, cada nota impregnada de su deseo de que las canciones fueran más que música, debía transformarse en un himno de unión y amor. En la comunidad, el pastor Gabriel organizó encuentros para discutir el futuro de las canciones. En una de esas reuniones, había un grupo diverso de personas. Todos estaban allí, con corazones abiertos pero también con dudas. No estoy segura de que esto sea lo que necesitamos, decía una mujer mayor. Nuestra fe ha sido sostenida por tradiciones durante años. Su voz temblaba, pero también había pasión en sus palabras. Juan escuchó con atención. En su interior, la certeza de que algo nuevo estaba brotando lo llenaba de valor. Entiendo tus temores, respondió pacientemente. Pero Jesús también rompió barreras, desafió las normas. Él nos enseña a amar a todos, a acercarnos a los que sufren. Las canciones que compartimos deben ser una extensión de eso. La sala se llenó de murmullos. Algunos asentían, otros seguían dudando. La incertidumbre se podía palpar, pero Juan sintió que era un momento crucial. Era tiempo de mostrarse vulnerable y auténtico. Entonces, alzó la voz con la confianza que solo puede dar la convicción. Si estas canciones pueden resonar en nuestros corazones, ¿por qué no en los de los demás? Hay gente afuera que sufre, que necesita escuchar la esperanza que llevamos. El ambiente se volvió más íntimo, los rostros se suavizaron. Un joven llevó la conversación hacia una dirección nueva. ¿Cómo podríamos hacer esto posible? ¿Cómo llevaremos las canciones fuera de estas paredes? La pregunta flotó en el aire como un himno por responder. Podríamos empezar con algo simple, sugirió Juan. Conciertos al aire libre, quizás en el parque. Invitemos a todos, sin importar su historia. Usemos la música para construir puentes, para abrir corazones.
Los rostros comenzaron a iluminarse con la idea, y la confianza empezó a crecer como un fuego alimentado por la brisa. Con el apoyo de la comunidad, comenzaron a planear un evento, una gran celebración. Cada miembro asumió un rol, cada corazón palpitaba con la emoción de lo que vendría. Era más que un concierto, era una invitación al amor divino, un llamado a la unidad, un grito de que Dios quería ser parte de cada vida. Sin embargo, en lo profundo, Juan sentía que había algo más. La pregunta seguía acechando en su mente: ¿qué pasaría si los que no conocían a Dios también escucharan estas canciones? ¿Serían capaces de experimentar su amor a través de ellas? La adrenalina lo invadía, pero también había un peso en su pecho. Estaban listos para lo que realmente significaba llevar esta fe a las calles. Días antes del evento, mientras el equipo practicaba, una noche clara iluminaba el cielo. Juan miró a las estrellas y sintió una conexión profunda. Era como si Dios le susurrara al oído que el verdadero viaje apenas comenzaba. En ese instante, comprendió que lo que estaban haciendo era solo el principio. El día tan esperado se acercaba, cargado de promesas. Pero una pregunta persistía en su mente y corazón: ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de las almas sedientas que los rodeaban? ¿Cómo sabría que realmente estaban escuchando la voz de Dios? La noche antes del evento, Juan salió a la calle con su guitarra, decidido a cantar y dar su testimonio. Las estrellas brillaban brillantes, como las esperanzas de muchos. Pero cuando se detuvo en una esquina, se dio cuenta de que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. La noche era suave, y los susurros del viento llevaban consigo los ecos de lo que estaba por venir. Juan estaba decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara. Con su guitarra colgada al hombro, se adentró en la penumbra de su barrio, un lugar que latía de vida, pero también de dolor. Cada esquina era una historia, cada sombra un alma a la que debía alcanzar. Mientras caminaba, una mezcla de nervios y emoción lo invadía. La idea de compartir su música con la comunidad, de llenarla de amor divino, se encontraba en su corazón como un fuego ardiente. Pero la pregunta seguía ahí, insistente: ¿sus canciones serían suficientes? ¿Lograrían tocar las almas que tanto necesitaban de Dios? Al llegar a la plaza del parque, un espacio generalmente lleno de risa y conversaciones, vio a algunos jóvenes reunidos alrededor de una fogata. Se acercó lentamente, notando sus miradas curiosas. ¿Puedo tocar una canción?, les preguntó, su voz cargada de esperanza. Ellos asintieron, y Juan respiró hondo. Comenzó a tocar acordes sencillos, una melodía que recogía sus sentimientos más profundos. Se sentía vulnerable, pero también poderoso. Mientras su voz se elevaba, notó cómo algunas personas empezaron a parar y acercarse. La música se esparcía como un perfume dulce, y con cada nota, los rostros se iluminaban. Poco a poco, la plaza se llenó de un grupo diverso. Personas de diferentes edades y contextos, cada uno con su carga, comenzaron a reunirse alrededor de Juan. Sentían la atracción de algo más grande. La música estaba rompiendo barreras. Eso es, pensó Juan. Esto es lo que necesitamos. Después de tocar varias canciones, un silencio profundo cubrió el grupo. Era un silencio cargado de reconocimiento, de una conexión que iba más allá de la melodía. Fue entonces que decidió abrirse aún más. Quiero compartir algo más que música, dijo con el corazón en la mano. Quiero compartir el amor de Jesús, ese que transforma y sana. Una joven, con lágrimas en los ojos, se adelantó. He estado buscando respuestas, sintiéndome perdida. No sabía que había esperanza fuera de este lugar, confesó. Juan sintió que su corazón se llenaba de un combustible divino. Las canciones que él había compuesto parecían cobrar vida en ese instante. La noche fue avanzando y, lo que empezó como un pequeño encuentro se convirtió en un refugio. Uno por uno, comenzaron a compartir sus historias, luchas, pérdidas, anhelos. Juan escuchaba y en su interior se encendía la llama de la fe. Aquel espacio, bajo las estrellas, se transformó en un altar espontáneo, donde cada uno podía expresar su vulnerabilidad y su deseo de más. En esa atmósfera, Juan comenzó a tocar una canción que había escrito sobre el amor incondicional de Dios. Las palabras resonaban en cada corazón presente. Entonces, una señora mayor del grupo se levantó: hay tanto que hemos olvidado.
Dios no solo quiere ser parte de nuestras vidas, Él anhela ser el centro. Sus palabras eran un eco de importancia, resonando con la verdad de que todos necesitaban recordar la fundamental esencia del amor divino. Cuando la música finalmente cesó, la conexión entre todos era palpable. Juan los miró con una mezcla de asombro y gratitud. Comprendió que la verdadera música estaba en la armonía de sus corazones, en las conversaciones abiertas y las oraciones sinceras que comenzaron a brotar espontáneamente. Esa noche, Juan entendió que las canciones podían ser una herramienta poderosa, pero era el amor y la autenticidad de cada persona lo que realmente haría el cambio. Al despedirse, un joven se le acercó. ¿Eso significa que mañana también puedes volver a tocar?, preguntó con esperanza. Sí, respondió Juan, con una sonrisa. Esto apenas ha comenzado. Mientras se alejaba, una sensación de paz y de propósito lo envolvió. Supo que el camino era largo, pero que la semilla ya había sido plantada. Había un fuego que crecía, y la comunidad, junto con él, estaba lista para un viaje espiritual, pero aún había una pregunta que lo llenaba de curiosidad: ¿serían las canciones realmente la clave para abrir las puertas de muchos corazones? ¿Qué más necesitaba ser revelado en esta nueva aventura? La mañana siguiente llegó con un amanecer vibrante. La luz del sol comenzaba a asomarse, pintando el cielo con tonos cálidos que prometían un nuevo día lleno de oportunidades. Juan despertó con una sensación de alegría profunda, como si las estrellas de la noche anterior todavía brillaran en su interior. Se sentía renovado, completamente diferente al joven que había salido la noche anterior con tantas inseguridades. Mientras disfrutaba de un café, pensó en lo que había nacido en la plaza. Las voces, las risas, el murmullo de los corazones conectando. Todo resonaba en su mente como un eco divino. Era más que solo música, era una comunidad en búsqueda de Jesús, y él quería ser parte activa de ese movimiento. Decidido a continuar su misión, salió de casa con su guitarra en mano. Caminaba por las calles, notando detalles que antes no había visto. Cada rostro que pasaba era una historia esperando ser contada. ¿Cómo podría yo contribuir más?, se preguntaba, sintiendo una ardiente necesidad de llevar ese mensaje de amor y esperanza a cada rincón. Al llegar nuevamente a la plaza, ya había algunos amigos que lo esperaban. ¿Tienes preparado algo nuevo hoy?, le preguntó el joven que había expresado su deseo de escuchar más música la noche anterior. Juan sonrió. Tengo algunas ideas, pero me gustaría también escuchar lo que ustedes tienen en mente. Esa apertura sembró un espacio para que otros compartieran sus propias historias y talentos. Una joven se puso de pie y comenzó a compartir sus composiciones. Con cada palabra, sus miedos se desvanecían, y sus amigos la animaban, creando un círculo de apoyo increíble. Juan sintió que la noche anterior había sido solo el comienzo de una transformación mayor. Mientras las horas pasaban, el grupo se fue ampliando. Personas venían y iban, cada uno trayendo consigo un pedazo de su propia verdad. Juan decidió, entonces, combinar sus talentos y micrófono improvisado para crear una especie de taller musical. Vamos a hacer esto juntos, propuso. Cada uno puede aportar su historia o sus pensamientos, y nosotros los convertiremos en canciones. La magia del momento fue palpable. Desde risas hasta lágrimas, las historias comenzaron a fluir, y Juan se dio cuenta de que en cada testimonio había una nota, una melodía que necesitaba ser tocada. Esto es lo que buscaba, pensó. La música no era solo suya, era de la comunidad, de cada persona presente, y así nació una canción colectiva, llena de voces entrelazadas, que hablaba de la esperanza, del amor de Dios y del deseo de pertenecer. Cuando comenzaron a cantar, la plaza se llenó de una energía nueva, vibrante, y las risas y los cantos resonaban en el aire como un bálsamo para muchas almas. Lloros de alegría y risas se entrelazaban en un ambiente sagrado. Juan sintió el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos. Aquí está la esencia de lo que significa ser un cuerpo vivo, reflexionó. No se trata de mí, se trata de nosotros. Unidos por un solo amor. Mientras la tarde se desvanecía y el sol comenzaba a ponerse, algo más profundo despertó en Juan. Era una revelación: la música que llevaban en su interior no solo debía ser parte de su vida, sino que debía compartirse hacia los rincones más oscuros de su barrio.
Las melodías de su corazón ahora llevaban un mensaje que podría cambiar vidas. Cuando la última canción terminó, las personas estaban reunidas en un círculo, sosteniendo las manos unos de otros. ¿Qué haremos ahora?, preguntó una voz llena de emoción. Las miradas se encontraron, y Juan supo que la respuesta no era solo suya. El futuro era incierto, pero lleno de promesas. ¿Dónde llevarían estas canciones juntas? ¿Podrían cambiar corazones más allá de la plaza? El viaje apenas comenzaba. La noche se deslizó suavemente al caer, y la plaza, iluminada por farolas titilantes, cobró vida con la risa y los ecos de la música que todavía reverberaba en el aire. Juan, entusiasmado, se sentó en el centro de aquel círculo formado por sus amigos. En sus corazones latía una inquietud divina, un deseo de dar el siguiente paso juntos, y la pregunta quedó flotando en el ambiente. ¿Qué haremos ahora?, resonó de nuevo, esta vez con más fuerza. A medida que los parroquianos compartían sus ideas, Juan sintió una energía en el aire que le hacía vibrar. La conversación no solo giraba en torno a la música, había un deseo intrínseco de servir y ayudar a otros. Podemos ir a la calle principal, llevar nuestras canciones y mensajes de esperanza a quienes más lo necesitan, sugirió uno de los amigos. Las palabras fueron como un bálsamo, curando miedos ocultos. La idea fue como un destello en la oscuridad. Todos asintieron, y una oleada de entusiasmo recorrió el círculo. Juan sintió que ya no era solo un muchacho con una guitarra, era un mensajero del amor de Dios. Atardeceres dorados y cielos de fuego se convirtieron en telones de fondo de su misión. Juntos, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino la de cada persona que toquemos, pensó, y una paz inexplicable lo envolvió. El plan estaba claro. Al día siguiente, se reunirían en la plaza y recorrerían las calles del barrio. Juan soñaba con que su música llegara a aquellos que la necesitaban desesperadamente, a los que estaban perdidos, a quienes tenían pesadas cargas sobre sus hombros. En su mente, cada acorde, cada palabra que cantaran sería un gesto de amor. Esa noche, Juan regresó a casa con un corazón inflamado de pasión. Se sentó con su guitarra y comenzó a componer. Inspirado por las historias compartidas, las voces unidas, hombres y mujeres llenos de sueños y esperanzas. Los acordes salieron de sus manos como una ofrenda, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las canciones que nacieron esa noche no eran solo melodías, eran gritos de libertad, ecos de un amor que no conoce fronteras y la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda, hay luz. Al entrar en la siguiente mañana, el día brillaba con la misma energía que Juan sentía en su pecho. Se dirigió a la plaza con sus amigos, listos para embarcarse en su misión. Llevaban carteles hechos a mano que decían, la esperanza está aquí, ¿y necesitas amor? Encuéntralo en nosotros. La gente comenzó a reunirse, y pronto la plaza se llenó de curiosos. Cuando Juan y su grupo comenzaron a tocar, pronto notaron entre el público rostros conocidos y desconocidos. Como un río que fluye en libertad, la música se expandió, alcanzando corazones abiertos de par en par. Las voces en sinergia resaltaban la autenticidad del amor divino, algunos se unieron al canto, otros lloraban, y otros simplemente escuchaban, absortos. La plaza se transformó en un lugar de encuentro. Un hombre con la mirada cansada se detuvo a escuchar, una mujer abrazó a sus hijos más apretadamente, sintiendo la cálida energía del mensaje. Juan vio todo esto y sintió que Dios lo guiaba, como una luz que iluminaba cada rincón de sus corazones, pero en medio de la emotiva respuesta del público, algo inesperado sucedió. Una niebla oscura comenzó a acercarse lentamente desde los rincones del barrio. ¿Qué es eso?, murmuró una voz entre el grupo justo cuando las sombras empezaron a alargarse. Juan sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué buscaban esas sombras que se acercaban, amenazadoras? ¿Eran obstáculos a su pasión, o parte de un nuevo desafío que debían enfrentar juntos? Mientras la música continuaba, resonando con fuerza en el aire, la pregunta quedó en el ambiente. ¿Podrían ellos, armados con amor, vencer la oscuridad que se les venía encima? El camino apenas comenzaba, y Juan sabía que las respuestas llegarían solo si mantenían su fe. Pero la inquietud crecía, y con cada acorde, una nueva historia estaba a punto de revelarse. La niebla avanzaba y la música parecía como un faro en medio de aquel mar de sombras.
Juan miró a sus amigos, y vio en sus ojos una mezcla de valentía y miedo. No obstante, ningún sentimiento era más fuerte que el deseo de llevar luz a donde más falta hacía. Las primeras notas que tocaron ahora parecían más poderosas, más urgentes. Ellos eran la voz de aquellos que no podían hablar. La plaza se había convertido no solo en un escenario, sino en un campo de batalla espiritual. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan, pero no era solo miedo. Era una sensación de que lo que estaban haciendo era mayor que ellos mismos. A medida que la niebla se acercaba, cosas extrañas sucedieron. Algunos del público comenzaron a mostrar confusión, otros, incluso, retrocedieron. Juan alzó la vista al cielo, como buscando respuestas, y le susurró a Dios: dame fuerza, dame claridad. En ese momento, una melodía nueva surgió en su mente, una canción que atravesaba la confusión. No solo un canto, sino un himno a la esperanza. Con una determinación renovada, comenzó a tocar su guitarra, y las notas fluyeron como un torrente. Escucha. Música de esperanza. Gritó, y muy pronto sus amigos se unieron a él. Sus voces resonaban contagiosamente, llenándolo todo con un espíritu de alabanza. La niebla, al principio ominosa, parecía dudar y detenerse ante el poder de su música. Juan podía sentir que cada acorde pliaba las sombras, como si la luz estuviera ganando terreno. La gente que al principio dudaba empezó a unirse, frases de aliento emergieron entre el público: eso es. Vamos. No estamos solos. Las sombras comenzaron a disiparse, aunque todavía había un aire de inquietud en el ambiente. Un hombre del público, con una voz temblorosa, se atrevió a acercarse. He estado en un lugar oscuro, confesó. La música me hizo recordar la luz que una vez conocí. Las lágrimas brillaban en sus ojos y el coraje de Juan creció. Estamos aquí para recordarte que la luz nunca se apaga, respondió. Puede que la niebla haya vuelto, pero juntos podemos desvanecerla. La canción continuaba, y Juan sintió que su voz se hacía eco de la comunidad. En medio de la niebla, sintió como cada uno de sus amigos era un pilar de esperanza. Y los corazones se entrelazaban en una armonía divina, resonando en cada rincón de la plaza. Con cada nota, se escuchaban murmullos de incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Podían ver cómo la oscuridad se desvanecía ante la luz, y un viento nuevo soplaba, acariciando sus rostros, como un susurro de aliento. Esto es más que solo música, pensó Juan, es un recordatorio de que estamos unidos por algo más grande. Sin embargo, cuando pensaban que habían vencido, un grito atravesó el aire. ¿Y si es solo un juego? ¿Qué hay de lo que realmente importa? Esa voz resonó en un rincón, desacreditando la luz y sembrando dudas como semillas en el campo. Juan sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo responder a esa voz cargada de escepticismo? ¿Cómo seguir alzando la música cuando había quienes querían silenciarla? Mientras la niebla se disipaba lentamente, las preguntas quedaban a flote. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Se atreverían a seguir en la fe, a seguir cantando cuando el escepticismo levantara su voz? La misión apenas estaba comenzando, y Juan sabía que el amor debía ser más fuerte que cualquier sombra. Con el eco de la música aún vibrando y las voces resonando en el aire, una nueva historia se tejía en el horizonte. Y en el corazón de cada persona presente, una chispa de fe comenzaba a encenderse, mientras la lucha por la verdad se perfilaba en la distancia. ¿Cuántas más podrían ser las canciones que marcarían su camino? ¿Y qué nuevas dudas llegarían a poner a prueba su jornada hacia la luz? La música continuaba, envolviendo a la plaza en un abrazo cálido de esperanza. Los murmullos comenzaron a transformarse en alianzas, y Juan pudo sentir cómo la bruma se estaba despejando, pero las palabras de duda del extraño todavía flotaban en el aire. ¿Podrían existir sombras en medio de una melodía tan vibrante? Con cada acorde que tocaba, Juan oraba por claridad, por una respuesta que pudiera disipar la incertidumbre. La fe es nuestra respuesta. Gritó uno de sus amigos, Valeria, con una pasión que iluminó aún más la noche. No son solo notas, son nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras victorias. Esas palabras resonaron en el corazón de muchos, y, poco a poco, la plaza se llenaba de un nuevo fervor. Las manos comenzaron a levantarse, los corazones se unían en un solo latido,
y la música se tornó en un clamor de alabanza. Aunque todavía había murmullos de escepticismo, Juan sintió que algo cambiaba. La niebla se evaporaba y se convertía en vapor que no podía esconder lo que Dios estaba haciendo. Esa voz sombría no podía ser más fuerte que el coro de almas sedientas de verdad. Mientras continuaban tocando, Juan recordó a la mujer que se acercó a él hace tiempo, en un momento de debilidad, y le preguntó cómo podía seguir adelante. A través de la música, le había respondido. Dentro de cada nota hay un pedacito de Dios. En aquel instante, la claridad llenó su ser. No era solo música, era un refugio, una prueba tangible del amor divino en medio de las tormentas de la vida. No se detengan, gritó Juan, contagiado por su propia fe. Juntos seguimos adelante, añadió, mirando a sus amigos, quienes ya estaban más comprometidos que nunca. La multitud comenzó a cantar con más intensidad, resonando con cada sentimiento compartido. La alabanza se volvía un testimonio poderoso de lo que creían. Sin embargo, detrás de esa euforia, había una sombra que acechaba. El hombre que había alzado la voz de duda se mantenía allí, con una mirada crítica, como si quisiera cortar el hilo de esperanza que se tejía en aquel ambiente. Juan sintió esa presión. A veces, las voces ajenas lograban meterse y confundir, y en su corazón comenzó a crecer un deseo de acercarse a ese hombre, de comprender su lucha. Mientras la música resonaba, Juan finalmente se dirigió hacia él. Hermano, ¿qué te hace dudar de lo que está pasando aquí? La música no es solo un juego, es nuestra alma buscando a Dios. El hombre lo miró, y en sus ojos Juan vio algo más que resistencia, había una batalla interna, una búsqueda de lo verdadero en medio del ruido. Es que he perdido la fe, respondió el hombre, su voz llena de pesar. He visto demasiadas promesas rotas, demasiado dolor. Juan sintió el peso de sus palabras y se dio cuenta de que, a veces, la lucha no solo era colectiva, sino personal. La música, aunque vibrante, era solo el telón de fondo. Pero, ¿y si esta música te invita a volver a creer? No en promesas humanas, sino en el amor de Dios que nunca falla, contestó Juan, con una voz suave pero firme. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del hombre mientras la melodía seguía fluyendo. Juan sintió que el aire cambiaba. En esos momentos de conexión, se podía ver cómo la luz y la sombra danzaban, y el poder de la música podía abrir puertas que parecían cerradas. La plaza vibraba, y una atmósfera de expectación llenaba el espacio. Juan y el hombre se miraron a los ojos, y algo profundo sucedió. Mientras en el trasfondo se entonaban nuevas canciones, una pregunta flotó entre ellos: ¿cuántos más se atreverían a enfrentar sus propias sombras? ¿Cuántas almas más hallarían su verdad en medio de ese clamor? A medida que la noche avanzaba, la música no cesaba, y con ella, la lucha interna de cada persona continuaba. Juan sentía que lo mejor estaba por venir, pero, a la vez, las sombras podrían volver a asomarse, desafiando la luz. Y así, en un rincón del alma, la pregunta persistía: ¿están listos para seguir, para enfrentar esas dudas y encontrar la verdadera fe? La batalla espiritual apenas comenzaba, y el eco de nuevas canciones anunciaba que todo estaba por revelarse. La mañana brilló con una luz radiante que prometía un nuevo comienzo. Juan despertó con la esperanza palpitante en su pecho. La noche anterior había sido un hito, su comunidad había comenzado a romper las cadenas del escepticismo. Miró a su guitarra apoyada en la pared, aquella herramienta se había convertido en su voz más poderosa. Tenía el recuerdo fresco de las historias compartidas, de corazones abiertos y lágrimas de liberación. Con un espíritu renovado, decidió que ese tipo de fe no podía guardarse. En la plaza, el murmuro de la comunidad se alzaba como un canto a la vida. Juan se sintió impulsado a conectar con cada persona presente. Su deseo era claro: llevar el mensaje de amor y esperanza más allá de las paredes de su iglesia. Su corazón latía al ritmo de una nueva canción que había brotado en su espíritu. Es hora de actuar, murmuró para sí mismo. Mientras se preparaban, los jóvenes y ancianos se reunieron, llenos de energía. ¿Cómo podemos hacer esto grande?, preguntó Valeria. Propongo que llevemos nuestros mensajes a las calles, sugirió Juan con determinación.
La idea resonó rápidamente entre aquellos presentes, y en pocos minutos, el plan cobró forma, un evento en la plaza central del pueblo, con música, comida y momentos de oración. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. A medida que los días pasaban, más personas se unieron a la causa. Familias enteras comenzaron a llegar al parque diariamente, y la plaza se convirtió en un lugar de encuentro donde cada uno podía expresarse. Juan observó con alegría cómo las canciones tomaban forma a partir de las historias que cada uno compartía. Más que música, se trataba de un movimiento. Finalmente llegó el gran día. Al caer la tarde, la plaza se adornó con luces brillantes y banderines de colores. Había sonrisas y risas por doquier, el ambiente era de pura celebración. Cuando Juan subió al escenario, la multitud estalló en aplausos y vítores. En su corazón, una chispa de lo divino lo impulsaba. Comenzó a tocar su guitarra, su voz resonaba en el aire, fusionándose con las melodías del corazón de su comunidad. Hoy levantamos nuestras voces, no solo por nosotros, sino por todos los que buscan luz, proclamó. Cada acorde se sentía como un grito de liberación, la música era un símbolo de unidad. Algunos de los ancianos aún miraban con recelo, pero a medida que las melodías avanzaban, sus corazones comenzaron a ablandarse. Notaron cómo la juventud estaba viva, cómo la música de Juan resonaba con la verdad profunda del amor divino. Doña María fue la primera en levantarse, poco a poco siguieron otros. La atmósfera se tornó mágica. Pero no todo fue fácil. Desde el fondo, el hombre que había dudado anteriormente alzó de nuevo su voz, cuestionando la autenticidad de lo que se cantaba. ¿Qué hay de real en esto? Solo son canciones. Gritó. Un murmullo inquietante recorrió a algunos. Pero Juan, en su asiento de fe, no podía retroceder. Las canciones pueden ser simples, pero el amor detrás de ellas es lo que importa, contestó, con una fuerza renovada. No se trata de lo que se escucha, sino de la vida que se transforma a través de esa música. Una joven se levantó junto a él. Cierto, yo era una atadura de mi propio pasado. Pero encontré libertad aquí, a través de esta melodía. Poco a poco, el grupo empezó a alzar la voz con más confianza. La música se volvió un refugio ante la duda. En ese momento crucial, un viento suave sopló, trayendo consigo un renovado sentido de urgencia espiritual. La mezcla de duda y fe se sintió palpable, pero la luz superó a las sombras. Juan cerró sus ojos y comenzó a cantar una nueva canción, una que nacía del corazón de todos y que hablaba de la victoria sobre la duda. Al finalizar, su voz se elevó en un clamor que resonó en cada alma presente. No permita que la sombra te arrastre de nuevo, instó, mirando a los ojos de aquel hombre. Hay abundancia aquí. La canción es solo un reflejo, un camino hacia la luz. Se produjo un silencio profundo, muchos sintieron el peso de la verdad en sus corazones. La comunidad, abrumada por la conexión, comenzó a unirse en un coro espontáneo, las voces se fundieron en un himno de alabanza. En ese instante, no había espacio para la duda ni la sombra, solo había unidad en la luz. La plaza se convirtió en un altar, un testimonio viviente de que el amor puede vencer cada temor, cada oscuridad. La celebración continuó mientras las melodías resonaban en cada rincón. En ese momento, Juan comprendió que su misión no había hecho más que comenzar. Volteó a ver a su comunidad, ahora caras iluminadas y llenas de esperanza. Habían derrotado a la sombra y habían elegido el amor, y eso era solo el principio de algo mucho más grande. Cuando finalmente concluyó la presentación, una oleada de emoción recorrió sus corazones. Los habitantes del pueblo habían abierto un nuevo camino, pero con ese camino también había una responsabilidad. ¿Cómo continuarían compartiendo esa luz, mientras el sol se ponía en el horizonte? El eco de las canciones resonaba en el aire, y Juan supo que quien quiera que escuchara necesitaría un mensaje claro y vibrante de amor. Las sombras podrían volver, pensó, pero nosotros estamos listos. Había una nueva senda por delante y la música había encendido un fuego que nunca podría extinguirse. Días después, con la comunidad unida, decidieron salir a otros barrios, llevando sus canciones a los que aún no conocían esa luz, acompañando cada paso con el amor de Dios. Juan solo podía sonar su guitarra y recordar cómo,
a pesar de las dudas que habían enfrentado, se habían convertido en un coro de esperanza. Su viaje seguía, las canciones comenzaban a resonar más allá de su pueblo, y él entendió que eran la voz de Dios guiando cada paso. Este era el momento. ¿Estás listo para seguir llevando esta luz?, se preguntó. Convencido de que el mundo necesitaba oír ese mensaje, sabría que Dios siempre estaría a su lado. Así, decidieron que cada canción sería un regalo, una llamada a la transformación. La misión estaba clara, llevar el fuego de la esperanza a donde más se necesitaba. La historia de un hombre y su comunidad continuó, y las notas de sus canciones nunca cesarían de elevándose, resonando en los corazones de quienes estaban listos para escuchar. Y en su travesía, sabían que cada canción era un paso más hacia el amor divino que nunca fallaba. No olvides, hermano, tu papel en esta misión. Comparte este mensaje, comparte esta luz, porque tú también eres parte de esta historia. Suscríbete al canal ahora. No puedes perderte más historias que transforman vidas. Da un like y deja tu comentario, queremos escuchar tus pensamientos. Y no olvides compartir este video con esos amigos que necesitan esperanza. Actúa hoy.